Hola a todos, yo soy Sinuetón y espero que les guste esta colaboración que hemos preparado para todos los fans de Main Watchers. Si les gusta la arquitectura y el diseño urbano, no duden en darse una vuelta por mi canal donde hablo de estos temas y donde también podrán encontrar la segunda parte de este video. Para nuestro infortunio, la destrucción de patrimonio histórico y arquitectónico ha sido una constante de la historia mexicana, principalmente ejecutada durante y después de la Revolución. El hecho de derribar viejos edificios que recordaban la época colonial y el porfiriato eran sinónimo de progreso según los nuevos gobiernos, una práctica que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue conservando, por lo que cada día que pasa tenemos un poco menos de patrimonio histórico en el país. Lugares monumentales e impresionantes que se han ido y que mientras algunos entre la audiencia los podrán recordar con un dejo de nostalgia, la mayoría solo los podremos conocer someramente a través de fotografías. Comencemos. Durante el porfiriato se intentó reproducir en todo el país la modernidad de los países europeos y de Estados Unidos, para que las naciones extranjeras apreciaran que México se estaba convirtiendo en un país moderno y civilizado. Bajo el lema Orden y Progreso, se levantaron por todo el país obras monumentales que embellecieron las ciudades. Para entonces, las potencias más grandes del mundo contaban con hospitales psiquiátricos avanzados, y México no se iba a quedar atrás. Para los festejos del centenario de la independencia, se ordenó la construcción del hospital psiquiátrico más moderno y avanzado de todo el país. Basado en el Charenton de París, se inició la construcción de un bello y gigantesco complejo de edificios, dirigido por el propio hijo de Porfirio Díaz Jr., que contaría en total con 26 edificaciones, destacando su hermosa fachada principal, clásica de la época porfiriana. Su fundación, el 1 de septiembre de 1910, reunió a toda la aristocracia de la época, en medio de un enérgico ambiente festivo. 2 meses después, estallaría la Revolución Mexicana, ocasionando la escasez de recursos en el hospital, que le impidió operar de manera adecuada. Aún así, el personal se las arregló para que siguiera funcionando. Con el paso de los años y el recrudecimiento de la revolución, los recursos fueron cada vez más escasos y los pacientes más frecuentes, hasta que alcanzó una sobrepoblación imposible de atender adecuadamente, con lo que el trato hacia los internos se volvió, en el mejor de los casos, indiferente. Con el paso del tiempo, la reputación de la institución no hizo más que degradarse, y para los años 50 ya era bien conocida como una verdadera pesadilla para sus pacientes, aunque lo que sucedía dentro es hasta hoy casi un misterio. En 1968, poco antes de iniciar las Olimpiadas en México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó la demolición del hermoso edificio, y junto con él, su oscura historia, que jamás debía saberse. Las personas internadas en la Castañeda fueron reubicadas en distintos hospitales, terminando así con un episodio pesadillesco, pero a coste de una obra arquitectónica impresionante. Afortunadamente, cuando empezó su demolición, un hombre, Arturo Quintana, se coló al área de obreros y preguntó si podían venderle la fachada, a lo que recibió una respuesta positiva, por lo que numeró piedra por piedra del frontispicio y lo trasladó hacia su casa de campo en el Estado de México, donde lo reensambló. Aunque nunca sabremos cómo era este maravilloso complejo por dentro, al menos tenemos el consuelo de contar aún con su fachada principal para visitarla, aunque por desgracia no está abierto al público. En donde alguna vez estuvo la Castañeda, al día de hoy hay departamentos, casas y un gran supermercado. Estadio Nacional de México. Hay colonias en la Ciudad de México que hoy en día tienen una enorme actividad habitacional y empresarial que cada vez se compacta más, en la que cuesta creer que alguna vez existieron grandes recintos deportivos o de entretenimiento. Uno de ellos fue el Estadio Nacional de México, que se ubicó en la colonia Roma. Su construcción quedó a cargo del arquitecto José Villagrán García y finalizó en 1923, con el objetivo de realizar en él diferentes demostraciones deportivas por parte de estudiantes, civiles y deportistas amateur. Sin embargo, la principal razón que motivó la construcción de este edificio fue para recibir a los jugadores de diferentes países cuando México fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1926, siendo este evento el primero en su tipo que el país organizó.
Por otro lado, Vasconcelos fue uno de los principales promotores de la construcción del estadio, pues quería ocuparlo para su llamada revolución cultural, con el objetivo de que la gente pudiera ocuparlo para realizar y disfrutar diferentes actividades artísticas. Por esta razón, el estadio, más que ser pensado para eventos deportivos y a pesar de ser la sede principal del evento anteriormente mencionado, fue diseñado para funcionar mejor con presentaciones artísticas, razón por la cual Villagrán centró gran parte de sus esfuerzos en la acústica y la visual del edificio, y razón también por la cual se decidió retomar parte de las líneas de diseño de los antiguos teatros griegos, los cuales respondían a estas necesidades. A pesar de su gran diseño e importancia histórica, el teatro fue decayendo con el paso de los años, al no ser utilizado para las actividades contempladas originalmente por Vasconcelos, por lo que terminó siendo demolido en 1949 para edificar en su lugar el multifamiliar Benito Juárez. La ciudad más afectada por el progreso postrevolucionario es sin duda Guadalajara, pues aproximadamente el 65% de sus construcciones históricas ya han sido derribadas. Una auténtica barbarie que en nombre de la modernidad le ha costado a la ciudad miles de hermosos y emblemáticos edificios, y al país una importante pérdida de patrimonio histórico. Un ejemplo de esto es la Escuela Constitución. Iniciada en 1914, fue pensada para ser una de las más bellas edificaciones de Guadalajara, pero las turbulencias políticas de la época retrasaron su inauguración, que se llevó a cabo finalmente en 1934. Posteriormente se convirtió en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Para inicios de 1980 se empezó a correr el rumor de que este edificio, protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes, sería demolido para dar paso a la modernidad, provocando protestas de la población, que se negó a que cualquier otro edificio histórico fuera derribado. La conmoción del rumor fue tal que incluso el Ayuntamiento de Guadalajara emitió una orden de protección para la Escuela de Música. Durante las vacaciones de diciembre de 1980, de la manera más discreta posible, en la madrugada de fin de semana, y mientras todos dormían, fue inmisericordiamente demolida por orden del rector de ese momento, un movimiento artero que fue conocido como Sabadazo. Al despertar, los tapatíos se toparon con la sorpresa de que el edificio había sido totalmente demolido y ya nada había que hacer, terminando de facto con una tradición musical de antaño. Actualmente, el espacio es ocupado por el edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. ¿Tú qué opinas? ¿Valió la pena? México Mágico y Planeta Azul. A finales de los años 90, muchas empresas de entretenimiento se dieron cuenta de un nicho de mercado poco explorado y que podía dar mucho dinero: el de los niños y los jóvenes. A raíz de esto se construyeron y remodelaron diferentes parques de diversiones que tenían como objetivo cubrir esta demanda, y así nacieron, entre otros, la Ciudad de los Niños en Santa Fe, Divertido en Perinorte y México Mágico y Planeta Azul en Chapultepec, del cual platicaremos. México Mágico y Planeta Azul fue uno de los parques más conocidos por los residentes de la Ciudad de México e incluso por aquellos que vivían fuera de la capital, y esto fue gracias a lo fácil que era llegar al parque, así como por las atracciones que podías visitar por un relativo bajo costo si lo comparamos con el precio que ofrecía su competencia en la época. Atracciones como el perro gigante, los dinosaurios robotizados, la ciudad en miniatura o la mujer gigante fueron elementos que se quedaron en la memoria de muchos millennials que vivieron su infancia en el centro del país, pero que hoy en día, lamentablemente, son atracciones que ya no existen. El considerable incremento de atracciones en la ciudad, como la apertura de Six Flags o la remodelación del Papalote Museo del Niño, así como el crecimiento natural de la población infantil y en combinación con una fuerte crisis económica mundial en el 2008 y una crisis turística en la ciudad en el año 2009, terminaron por cerrar este parque, en el cual, para tener un final aún más catastrófico, se incendió durante un intento de remodelación el famoso perro gigante, una de sus principales atracciones. Una de las casas más espectaculares del país fue el chalet Nick Bell, ubicado en la ciudad de Guadalajara. Esta casona, que data de mediados de 1910, fue propiedad de un ciudadano francés, que poco después la vendió a los descendientes de Richard Bell, el famoso y único payaso que hizo reír a Porfirio Díaz. Sus impresionantes jardines combinaban armoniosamente con la hermosa arquitectura del lugar, por lo que en más de una ocasión el chalet apareció en revistas y reportajes nacionales e internacionales, siendo un motivo de orgullo para México. Con el paso de los años llegó el cambio de dueños, que siempre conservaron el carácter reverencial de la construcción.
Por desgracia, la maldición de los edificios históricos de Guadalajara, también conocida como Progreso, llegó al precioso chalet. A finales de los 50 fue abandonado y poco después demolido para levantar ahí un desabrido edificio de oficinas sin ningún atractivo. Para ver la siguiente parte de este video, visita el canal de Sinuetón. El link está disponible en la descripción del video y en el primer comentario. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué edificios de tu ciudad han sido derribados? ¿Fue para mejor o para peor? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Y yo soy Sinuetón. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.